Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me parece fascinante y, sobre todo, muy útil. El título del vídeo lo dice todo: Demet protege a Khan. La gente mala no se me acerca. ¿Les suena intrigante? A mí sí, y mucho. Vamos a desgranar qué significa esto, cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria y, lo más importante, cómo podemos crear esa aura de protección que nos permita mantener a raya las energías negativas y a las personas que no nos aportan nada bueno. Si les interesa esto, si buscan un poco más de paz y seguridad en su día a día, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, un recordatorio rápido: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos y apoyarnos para seguir creando vídeos que, esperamos, les aporten valor. Así que, ¿qué significa realmente que Demet protege a Khan, y que la gente mala no se me acerca? Para empezar, hablemos de Demet y Khan. No se preocupen, no vamos a entrar en un drama de telenovela, aunque a veces la vida se sienta así, ¿verdad? Pensemos en Demet como esa fuerza interna, esa energía protectora que todos poseemos. Es nuestra intuición, nuestra sabiduría innata, nuestra fortaleza interior, nuestra capacidad de discernimiento. Y Khan, bueno, Khan es cada uno de nosotros, nuestro yo vulnerable, nuestro ser que busca bienestar y paz. Entonces, cuando decimos que Demet protege a Khan, estamos hablando de cómo activamos y confiamos en nuestras propias defensas naturales para protegernos de influencias externas negativas. No se trata de construir muros de piedra alrededor de nosotros, sino de desarrollar una especie de campo de fuerza energético, una resiliencia interna que haga que las vibraciones bajas, las intenciones maliciosas o simplemente las personalidades tóxicas, simplemente no resuenen con nosotros. Ahora, ¿cómo logramos esto? El primer paso fundamental es el autoconocimiento. Sí, lo sé, suena a cliché, pero es la base de todo. Para que Demet pueda proteger eficazmente a Khan, primero debemos saber quién es Khan. ¿Cuáles son nuestros valores, nuestras necesidades, nuestros límites? ¿Qué nos hace sentir bien y qué nos drena? Cuando nos conocemos a nosotros mismos en profundidad, es mucho más fácil identificar cuando algo o alguien no está alineado con nuestra energía. Es como tener un radar interno. Si sabes lo que quieres y lo que mereces, es más difícil que te convenzan de algo que va en contra de tus principios o que te hagan sentir mal. Esta autoconciencia nos da la claridad para decir: esto no es para mí, antes de que nos afecte. Otro pilar importantísimo es la intuición. Esa vocecita interna, ese presentimiento, esa corazonada. Muchas veces la ignoramos, ¿verdad? La racionalizamos, pensamos que es una tontería. Pero la intuición es una de las herramientas más poderosas de protección que tenemos. Demet, en su rol de protectora, se comunica mucho a través de la intuición. Si sientes que algo o alguien te genera una incomodidad inexplicable, aunque no haya una razón lógica aparente, probablemente tu intuición te está enviando una señal. Aprender a escuchar y confiar en esa voz interior es crucial. ¿Cómo se cultiva esto? Practicando la atención plena, meditando, dedicando tiempo a estar en silencio contigo mismo y observando tus pensamientos y sensaciones sin juzgar. Cuanto más practiques, más fuerte se volverá tu intuición y más fácil será para Demet guiarte lejos de lo perjudicial. Ahora, pasemos a la segunda parte: la gente mala no se me acerca. Esto no significa que vivamos en un mundo sin personas que puedan tener intenciones negativas o que sean simplemente difíciles de tratar. Significa que hemos desarrollado una vibración tan alta, una presencia tan segura y empoderada, que esas personas, de forma natural, sienten que no encajan. Es como cuando una persona muy segura de sí misma entra en una habitación, atrae miradas, pero también impone cierto respeto. No es arrogancia, es una profunda creencia en uno mismo. Cuando irradiamos confianza, autenticidad y una energía positiva, las personas que buscan generar caos, drama o negatividad, simplemente no encuentran terreno fértil en nosotros. Se sienten fuera de sintonía, y por lo tanto tienden a alejarse. ¿Y cómo logramos esa vibración alta? Aquí entran varios factores. Primero, el cuidado de nuestra propia energía. Esto implica prestar atención a lo que consumimos, no solo en términos de comida y bebida, sino también de información, entretenimiento y las personas con las que nos rodeamos.
Si pasamos horas consumiendo noticias negativas, viendo series violentas o interactuando con personas que se quejan constantemente, nuestra energía se verá afectada. Debemos ser selectivos. Elegir contenido inspirador, rodearnos de personas positivas y que nos eleven, y cuidar nuestro bienestar físico y mental. Dormir bien, comer saludablemente, hacer ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza, todo esto contribuye a una energía fuerte y resiliente. Segundo, establecer y mantener límites saludables. Esto es fundamental. Demet protege a Khan estableciendo esas barreras energéticas. A veces, para proteger nuestra paz, necesitamos decir no. Decir no a compromisos que nos abruman, decir no a comentarios hirientes, decir no a situaciones que sabemos que nos van a agotar. Establecer límites no es ser egoísta, es ser autodirigido y respetarse a uno mismo. Y cuando establecemos límites claros y firmes, la gente que no respeta esos límites simplemente se aleja. No pueden obligarte a hacer algo que no quieres, ni pueden seguir faltándote al respeto si tú no se lo permites. La clave está en la comunicación clara y en la firmeza al hacer valer esos límites. No se trata de ser agresivo, sino de ser asertivo. Tercero, la práctica de la gratitud. Este es un secreto a voces, pero su poder es inmenso. Cuando enfocamos nuestra atención en lo que tenemos, en las cosas buenas de nuestra vida, por pequeñas que sean, nuestra vibración aumenta. La gratitud es un imán para más cosas por las que estar agradecido. Y una persona agradecida, una persona que reconoce y aprecia lo bueno, irradia una energía que no es atractiva para la negatividad. La gente que busca el mal, que se regodea en la crítica o la envidia, rara vez se siente cómoda en la presencia de alguien que genuinamente irradia gratitud. Es como si la luz de la gratitud desterrara las sombras. Ahora pensemos en cómo implementar esto en la vida cotidiana. No se trata de una transformación de la noche a la mañana, sino de un camino. Empieza por pequeños pasos. Cada día, dedica unos minutos a preguntarte cómo me siento hoy. ¿Qué necesito para sentirme mejor? Escucha tu cuerpo, tus emociones. Si sientes que una conversación te está drenando, busca una manera educada de terminarla. Si un entorno te hace sentir incómodo, evalúa si puedes cambiarlo o limitas tu tiempo en él. Si alguien te hace un comentario hiriente, en lugar de internalizarlo, pregúntate si esa persona tiene realmente la autoridad para afectar tu bienestar. Practica la autoafirmación. Repite frases positivas sobre ti mismo, sobre tu capacidad de protegerte. Por ejemplo, soy fuerte y resiliente, mi energía es mi escudo, atraigo solo lo positivo a mi vida. Repetir estas afirmaciones con convicción, incluso si al principio no las sientes al 100%, puede reprogramar tu mente subconsciente y fortalecer tu campo de energía. Y algo muy importante, cultiva el desapego. No me refiero a ser frío o indiferente, sino a no aferrarse demasiado a las opiniones o acciones de los demás. Cada persona es responsable de sus propias acciones y de su propia energía. Si alguien tiene una mala intención hacia ti, esa es su energía, no la tuya. Si tú mantienes tu propia energía limpia y fuerte, esa mala energía rebotará. No te la apropies. No dejes que te contamine. El desapego saludable te permite observar las situaciones desde una perspectiva más objetiva, sin dejarte arrastrar por la negatividad. En resumen, el concepto de Demet protege a Khan. La gente mala no se me acerca, es una metáfora poderosa de cómo podemos cultivar nuestra fuerza interior, nuestra intuición y nuestra vibración para crear un escudo protector natural. Se trata de autoconocimiento, de escuchar nuestra intuición, de cuidar nuestra energía, de establecer límites saludables, de practicar la gratitud y de cultivar el desapego. Cuando hacemos esto, no estamos construyendo muros, estamos elevando nuestra propia frecuencia vibratoria de tal manera que las energías bajas simplemente no pueden penetrar. Es un proceso continuo, un camino de crecimiento personal, pero los beneficios son enormes: mayor paz interior, más seguridad en uno mismo y un entorno más armonioso. Así que, para recapitular los puntos clave, primero, el autoconocimiento para entender a quién debemos proteger. Segundo, confiar y potenciar nuestra intuición como una brújula. Tercero, ser selectivos con lo que consumimos y con quién nos rodeamos para mantener una alta vibración. Cuarto, la importancia fundamental de establecer y mantener límites claros y firmes. Quinto, la gratitud como un imán de positividad. Y sexto, el desapego para no permitir que la negatividad ajena nos afecte.
Espero que esta conversación les haya sido útil y les motive a empezar a aplicar estos principios en su vida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Han experimentado situaciones donde sintieron que su energía los protegía? ¿Qué técnicas utilizan ustedes para mantener a raya la negatividad? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo resonó con ustedes y sintieron que les aportó algo valioso, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta. Eso ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda beneficiarse de estas ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Significa mucho para nosotros y nos permite seguir creciendo. Hasta la próxima.